está. Para que vea, ahí está mi asistente personal, ahí ya me avisó. Sí, entonces bueno, aquí estamos con la otra semana aquí hablando en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Entonces hemos visto por muchas semanas, varias semanas, las bienaventuranzas que han sido, eh, y como hemos visto, es como el fundamento que Jesús pone en esta enseñanza para luego establecer todo lo otro que dice. Y más bien es casi como que el resto de la enseñanza simplemente es él desglosando o dando más, ¿verdad? Yendo más específico en cada una de esas bienaventuranzas. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Viendo de nuevo estas bienaventuranzas, pero entendiendo que en realidad, en fin, hay demasiado para cada una de las bienaventuranzas que todavía no entendemos. Hay mucho más que el Señor nos quiere decir. Y lo chido de cada una de esas bienaventuranzas es poder encontrar en otros lugares de la Biblia donde habla exactamente lo mismo. Eso es lo que a mí me ha encantado ver, ¿verdad? Porque si, si uno no entiende muy bien una bienaventuranza, uno se puede poner a buscar a través de la Biblia de dónde habla eso mismo y ahí uno logra entender el contexto, a qué se refería Jesús, a qué estaba diciendo, ¿verdad? Y podemos lograr entender y sacarle muchas riquezas a estas enseñanzas. Entonces, ¿verdad? Hemos venido hablando mucho sobre la pobreza de espíritu, ¿verdad? que fue, lo hemos hablado todas las semanas, por lo menos un poquito, ¿verdad? Para que entre en nuestra mente, para que se quede ahí, ¿verdad? Y igual hoy lo vamos a mencionar, pero en las últimas semanas hemos visto algunas de... Mi papá ha estado enseñando un poquito ahí también, enseñando de, ¿verdad? Teniendo hambre y sed de justicia. Después los que muestran misericordia, o, ¿verdad? O los que son, ¿verdad? Dadivosos, o, ¿verdad? Los que muestran misericordia. em, pero aquí los compasivos, dicen algunas traducciones. Pero también la semana pasada creo que vimos esto, lo de un poquito, creo que lo vieron, el corazón limpio, sobre los que tienen el corazón puro, que es el versículo 8. Y después de eso, el penúltimo es los que hacen la paz, la bienaventuranza sobre los que hacen la paz, en el versículo 9. Y el último que se repite dos veces, que es el dichosos son o bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia o a causa de mi nombre, entonces, o a causa de mí. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de estos últimos cuatro, digamos, de misericordia para abajo. Y, y simplemente vamos a ver un poquito más. Esta noche vamos a enfocarnos un poquito más en uno de los, otro de los temas muy importantes en el Sermón del Monte que no hemos tocado tanto, que ha sido sobre la eternidad. Y, y cómo la eternidad ¿verdad? Nuestro futuro celestial es una de las bases más importantes del sermón. En verdad, hemos hablado mucho acerca del corazón, ¿verdad? Que esa es una de los fundamentos más importantes de todo el sermón, que Jesús está apuntando al corazón, que nuestro corazón es más importante que solo las cosas que hacemos, pero que lo que está adentro marca y es muy importante. Entonces hoy otra de esas cosas fundamentales del Sermón del Monte es sobre la eternidad, sobre cómo el Sermón del Monte no tiene sentido si no hay una vida después de la muerte. La única razón por la cual el Sermón del Monte tiene sentido es porque tenemos vida después de la muerte. Y por esa misma razón es por la cual el Sermón del Monte no tiene sentido para el mundo. Porque el mundo no vive sabiendo o creyendo que hay algo después de la muerte. Entonces hay que sacarle todo el jugo, hay que exprimirle hasta el último segundo, ¿verdad? Hay que hacer trampa para quedar al frente, hay que hacer de todo para ganar, porque hey, esto es lo único que hay, estos 80 90 100 años, esto es nada más. Pero el Sermón del Monte es tan poderoso porque nos invita, o más que solo invita,
¿verdad? Nos obliga a hacer esa pregunta. ¿Hay algo más? ¿Será que hay algo más que solo la vida aquí en la tierra? ¿Será que mis riquezas están mejor escondidos en el cielo o aquí? ¿A dónde guardo mis riquezas? ¿Verdad? Ese lenguaje lo, nos hace recordar en el Sermón del Monte ahorita que Jesús lo dice en unos versículos después. Pero entonces hoy vamos a enfocarnos un poquito más en eso, cerca del final, pero igual vamos a hablar temas diferentes. Pero bueno, entonces empecemos con Mateo 5, ¿verdad? Donde hemos estado. Fijo, ya tienen todas las páginas dobladas ahí de Mateo 5, todo sucio ahí, de tanto estar en el mismo capítulo. Pero en el versículo 7 tenemos una, la quinta bienaventuranza que nos da Jesús. Y vamos a ir rapidito por estas porque las hemos visto un poco, pero solo para repasar y dejar un poquitito más de información. Y dice en el versículo 7, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Ahora bien, esta bienaventuranza es muy similar a cuando hablamos acerca de la mansedumbre, ¿verdad? Que hablábamos acerca de que la mansedumbre era entregar derechos que tenemos, ¿verdad? De que si tenemos un derecho que yo puedo, o sea, Dios me ha dado la habilidad, la capacidad, pero uno lo entrega, ¿verdad? Y eso es muy similar a la misericordia, ¿verdad? Como hemos visto que misericordia es mostrar, ¿verdad? Bondad a una persona que no se lo merece, mostrar amor a una persona que merece juicio, que merece, ¿verdad? Castigo. Y esa es la misericordia. Entonces por eso tiene sentido, ¿verdad? Que esté más hacia el final de esta progresión que Jesús va dando con las bienaventuranzas. Eh, Porque ahora sí estamos más listos, estamos un poquito más capacitados para poder mostrar misericordia. Porque es muy interesante porque aún la misericordia no funciona muy bien si no empezamos desde el inicio del sermón. ¿Y a qué me refiero con eso? Digo que la misericordia no lo podemos mostrar y tampoco lo podemos recibir si nosotros no estamos conscientes de nuestra necesidad o de nuestro pecado. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué significa eso, verdad? Volviendo al puro inicio del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, y para ejemplificar eso un poquito, voy a ir a un pasaje que es una parábola que habla un poquito acerca de esto, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas que uno puede aprender, pero una de las cosas que habla es acerca de la misericordia y está en Mateo capítulo 18, en el versículo 21. Entonces, si quieren, vayamos a Mateo 18, capítulo 18, versículo 21. Entonces, eh, yo lo voy a... Bueno, si quiere alguien que lo quiera leer, no sé, Hortensia, si quisiera leer esto. Sí, claro, con mucho gusto. 18-21. Ok. Del Dice, 21 hasta el 35. ok. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, muchísimas gracias por leer un buen pedazo ahí. Pero Ujú. entonces, ¿verdad? Aquí está hablando de la misericordia. Este es el énfasis de esta historia. Y, ¿verdad? Hay una persona que el rey le muestra misericordia y le perdona una gran deuda, pero después esa persona no logra perdonar a alguien que le debe una deuda, pero mucho más pequeña, más mínima. Y hay mucho que podemos aprender acerca de esta historia, ¿verdad? Pero una de las cosas que me marca mucho de esta historia es que, ¿verdad? Él no muestra misericordia y entonces no se le es mostrado misericordia, ¿verdad? Como, exactamente como dice Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte, ¿verdad? Nos dice en el Sermón del Monte, ¿verdad? Los que muestren misericordia, se les mostrará misericordia, o sea, se les serán tratados de esa misma manera. Y más después en el Sermón del Monte, cerca del final del capítulo 6 de Mateo, Jesús mismo dice, de la manera que ustedes juzgan, se les será juzgado a sí mismo a ustedes. Entonces, se puede comparar, ¿verdad? Eso a lo que está diciendo aquí. Y hay una cosita más. Cuando podemos ver aquí al final, en el versículo 33 de Mateo 18, cuando estamos leyendo en esta historia, él dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo también lo tuve misericordia de ti? Y, ¿verdad? Esa es la esencia de lo que está diciendo esto. ¿No debías tú tener misericordia? Y, una vez me acuerdo de escuchando a alguien enseñar acerca de esta historia y lo que esta persona dijo es, el siervo que debía mucha plata, ¿verdad? El primer siervo no entendió que fue perdonado. O sea, él no pudo comprenderlo. O sea, y él no logró recibir la misericordia. Él no lo logró recibir. Sino que seguro él simplemente pensó, ah, de ahí, me está dando más tiempo, nada más. Me está dando más tiempo para pagar. Entonces, ahora yo tengo que ir a ver de dónde saco plata para ir a pagarle a este señor que le debo un montón de plata. ¿Verdad? El primer siervo no, parece como que no entendió a qué se refería el rey diciendo que lo perdonaba, sino que él simplemente dijo, ah, seguro me está dando más tiempo, ¿verdad? Y aquí él no logra recibir la misericordia, no logra entender eso, entonces él no logra impartirlo, o sea, él no logra dar. Y eso es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros no logramos recibir la misericordia de Dios, no lo podemos dar, porque no podemos, no tenemos un contexto, o sea, no podemos hacerlo. Y no lo logramos. Pero es muy interesante porque podemos, como Jesús nos dice, ¿verdad? Como, pero si ustedes muestran misericordia, yo te mostraré misericordia a ti. Pero para que alguien
para que alguien nos muestre misericordia, significa que, o sea, hicimos algo mal. O sea, hicimos algo que nos afectó, o sea, que hizo algo malo. Y aquí Jesús nos está diciendo, bueno, los que pequen les mostraré misericordia. No, nos está poniendo a todos en el mismo lugar, bajo la misma, ¿verdad? Declaración. Ustedes necesitan misericordia. Y si ustedes, todos lo necesitan, todos han pecado. Si ustedes muestran misericordia, yo se los daré a ustedes. Y por eso es tan importante ver cómo esta bienaventuranza está puesto, ¿verdad? Jesús lo pone como la quinta, casi que en el puro medio o bastante más para adentro. Y porque tenemos que pasar un proceso primero antes de siquiera poder dar misericordia. Porque tenemos que primero, ¿verdad? Ser pobres de espíritu y darnos cuenta, yo he pecado, o sea, yo necesito misericordia. Porque si yo no sé que yo necesito misericordia, no lo puedo recibir. Y si no puedo recibir misericordia, tampoco lo puedo dar. Y eso es tan importante, ¿verdad? Como vemos esto y ¿verdad? Podemos ver cómo está planeado. Jesús planeó el orden de estas bienaventuranzas y cada una de estas tiene sentido en el lugar donde Él los puso. Entonces, eso es algo que siempre me ha, ¿verdad? Marcado mucho. Tenemos que recordar que nosotros necesitamos misericordia, de que somos pecadores, de que lo necesitamos. Y sí, hay mayores pecadores que otros, pero en fin y al cabo, todos hemos pecado. Y la verdad es, cuando uno va sacando una lupa más grande y más grande, uno va viendo más y más y más pecados. Entonces, si uno quisiera en realidad decir, no, es que yo solo he pecado como ahí 2 veces ahí grande en mi vida. Bueno, de sí, 2 errores bien grandes, pero todo lo del medio, ¿verdad? Eso merece muerte también. Y ya de que Jesús nos haya perdonado de todo eso, es increíble. O sea, eso ya es, ¿verdad? Digno de entregar nuestras vidas. Entonces, hay que volver a ese lugar, ¿verdad? De pobreza de espíritu, de admitir que necesitamos ayuda, porque todos hemos pecado. Así que eso es como lo que quería decir acerca de la misericordia. Un poquito, ¿verdad? Solo un pedacito, pero es muy importante, ¿verdad? Pensar en esta historia de los dos deudores, ¿verdad? Uno, el que sí logró, o sea, uno que no logró recibir misericordia, entonces no pudo expresarlo a otros. Y entonces Dios nos está llamando, acepten mi misericordia. O sea, Él quiere que nosotros lo recibamos. Él quiere que aceptamos su perdón. A veces pensamos, es que yo, o sea, me estoy arrepintiendo tanto que no voy a recibir su perdón hasta, bueno, en 2 semanas ahí, cuando ya haya pasado una penitencia ahí y haya sufrido un poco, después aceptaré su perdón. Pero no, sino que Dios nos está llamando, recíbalo, porque si no lo recibes, o sea, no estás haciendo nada, o sea, estás ahí, le estás dando ese campo al enemigo. Y hay un versículo creo que en Miqueas 7, al final, donde Dios dice, donde dice, Dios se deleita en mostrar misericordia. O sea, a él, a él le place mostrar misericordia. Él ama darle bondad a los que no se lo merecen. Es parte de su carácter, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos arrepentidos, Él ama cubrir, perdonar, ¿verdad? Restaurar. Es parte de quién es Él. Entonces Él está diciendo, yo quiero que ustedes muestren esa misericordia al mundo. Entonces primero reciban mi misericordia. Entonces es como un círculo ahí interesante de misericordia, porque primero hay que recibir la misericordia para poder darla, y cuando la damos, dice, la recibiremos. O sea, es un círculo ahí muy bien interesante. Pero ahí, por dicha es de misericordia y no de otra cosa. Pero entonces, después de este versículo, entra al siguiente, en el versículo 8, donde habla acerca de aquellos que tienen un corazón limpio, ¿verdad? Bienaventurados son los de corazón limpio, porque ellos serán llamados, eh, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿verdad? Hablamos un poquito de esto la semana pasada,
Entonces solo tengo un par de puntos ahí que quería ahí agregar, pero, ¿verdad? Esto del corazón limpio está hablando como en inglés y en otras traducciones dice un corazón puro ¿verdad? Está hablando acerca de pureza, de santidad, ¿verdad? De tener un corazón totalmente entregado a Dios. Entonces, hemos visto que el corazón es, ¿verdad? Una de los focos más importantes de todo el sermón. Y aquí está diciéndonos aquellos em, que tienen ese corazón puro, se verán a Dios. Y eso de un corazón puro me recuerda, ¿verdad? Puede ser como un corazón que no está dividido, ¿verdad? En otras partes del sermón, Jesús nos habla acerca de no, no, no puedes vivir con dos señores o con dos, ¿verdad? No puedes tener un corazón dividido, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Entonces, tener un corazón puro es tener un corazón entero, un corazón que está totalmente entregado a Dios. No está como dividido un poquito para allá, un poquito para allá, ahí teniendo diferentes enfoques, pero que está limpio y, ¿verdad? El corazón limpio significa libre de pecado, ¿verdad? Santo, que está entregado a Él. Y una vez más, es muy importante ver que Jesús lo pone casi cerca del final de las 8 bienaventuranzas. Porque ¿qué es lo que pasa? Ah, usualmente, cuando nos acercamos a Dios, lo primero que queremos atacar es quiero ser santo, ¿verdad? Tengo que limpiarme, tengo que traer un corazón puro, tengo que limpiarme para poder ser aceptado, para ser aceptable. Aquí estoy, ya por fin llegué ante Dios porque ya estoy limpio, estoy santo. Pero aquí, ¿verdad? Dios no lo pone, Jesús no lo dice de primero. O sea, si eso hubiera sido lo más importante, él hubiera empezado el sermón del monte con, vea, bienaventurados son los de corazón limpio, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? De los de corazón limpio, de los puros, de los santos. Pero la verdad es que él empieza muy al revés, ¿verdad? Él empieza, no, ¿verdad? El primero para entrar al reino, de los que es el reino de los cielos, son los que saben que están mal, que están hechos leña, ¿verdad? Son los que saben que necesitan de Dios. Entonces es muy específico que Jesús lo haya puesto cerca del final, porque ya cuando hemos pasado estas etapas de madurez, ¿verdad? Todas las otras capas por las que hemos pasado a través de las bienaventuranzas, llegamos a pureza. Y creo que la gran diferencia en esto es que ya para este entonces, cuando llegamos a esta bienaventuranza, ya nos hemos entregado totalmente al Señor eh, y queremos amarlo, o sea, queremos servirlo. Y esto ya no es acerca de que si Dios me recibe o no. No, ya me recibió, me mostró misericordia, la recibí, le entregué mi corazón, lloré por mi condición espiritual. Él me llenó porque yo tenía hambre y sed de justicia, ¿verdad? De rectitud, hambre y sed. ¿Verdad? Atravesamos todo eso y ahora llegamos a ese lugar donde decimos, Dios, yo te amo, dame un corazón puro. Ahora esto es en base a amor, ya no es en base a de que me recibas o no, no, ya me recibiste, pero yo quiero amarte más, dame este corazón. Y como les dije hace un ratito, esa es la gran diferencia entre la religiosidad, entre ser solo religioso, porque la religión busca primero esta pureza de corazón, primero, ante todo, antes de cualquier cosa, tiene que ser puro y, ¿verdad? Y y lo comparo, ¿verdad? Me hace pensar compartí un poco de eso cuando compartí el sermón en la Iglesia Unión, que estuvieron varios de ustedes, ¿sí? Pero acerca de cómo se puede comparar con Juan capítulo 15, donde habla acerca del fruto y de la vid, donde estábamos diciendo, o sea, no es como que la rama tiene que traer fruto para que lo acepte la vid. No, al revés, ¿verdad? Más bien, las condiciones
para que la vida acepte la rama es, ¿estás muerto? ¿Estás seco? Sí. Ah, bueno, excelente. Bueno, métase. O sea, las condiciones no son si tienes fruto o no. Y esto es lo mismo. O sea, Dios está diciendo, no, no tienes que venir con un corazón limpio todavía, sino que el corazón limpio, o sea, tienes que venir con tu corazón, eso es la cosa. Tienes que venir con lo que traiga, con todo el bagaje, con toda la suciedad, con todo, ¡pra! Se lo tiramos ahí y ahí Él va limpiando y purificando. Y ahora por eso llegamos a este lugar, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, esta promesa, verán a Dios, es tan importante porque conforme vayamos acercándonos más y más a Dios, más y más queremos verlo, más y más queremos conocerlo. Pero ahora no es solo porque, ay, para que me acepte, para que me perdone, porque es que soy tal, sino porque es porque deseo verlo. ¿Verdad? Deseamos verlo. Entonces empezamos a ver, ay, sí, es que mi corazón está mal. Yo quiero ver a Dios tanto que voy a seguir purificando mi corazón, porque yo quiero que mi corazón sea un santuario para que Él viva, sea un tabernáculo para que Él tenga plena libertad. Y ahí veré a Dios en mi vida. Entonces la santidad empieza a ser no un peso de culpa y de ¿verdad? De vergüenza, ay, no soy santo, sino es como un proyecto que yo quiero terminar para ver a Dios y para conocerlo y amarlo más y más. Y hay un versículo en Hebreos capítulo 12, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice esto. Dice, lo leo, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí está diciendo lo mismo que nos dijo Jesús. Sin esa santidad, sin esa pureza, no veremos al Señor. Y tiene diferentes niveles para entender eso. Primero que todo, ¿verdad? Si no recibimos el regalo de la salvación, que es la santidad de Jesús, que nos lava y nos limpia de pecado, no veremos a Dios. O sea, no tendremos esa intimidad con Dios que Él desea, ¿verdad? Esa es la primera y muy, muy importante verdad acerca de este versículo en Hebreos 12, ¿verdad? Si no recibimos esa santidad de Jesús, ese perdón, ese regalo que Él nos da, no podemos verlo. Pero entonces pero después vemos que hay otro nivel ahí más bajo que no es tan fácil verlo, pero está diciendo, sin santidad de corazón ya estás salvo, pero al ir desarrollando santidad en tu corazón, no podrás ver a Dios si no le mete el hombro ahí el corazón a empezar a limpiar, a trabajar ese jardín, como lo hemos llamado, el corazón siendo un jardín que vamos limpiando. Y entre más vamos limpiando con el Señor, más vamos viéndolo a Él, porque se va haciendo menos finca ahí, menos zacatal, y se va haciendo más un jardín hermoso donde podemos vivir nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo ver con esta bienaventuranza, ¿verdad? Con nuestro corazón, que esta pureza no es nuestro enfoque, eh, sino que es más que todo un resultado por todo lo otro que hemos estado haciendo. El corazón limpio viene como un resultado al amar a Dios y es igual como lo que estábamos diciendo en Juan capítulo 15. El fruto llega al insertarse más y más a la vid y al permanecer, como dice él en el versículo 4, permanecer en esa vid. Entonces no sé si alguien tiene algún comentario, alguna cosita que le viene a la mente al hablar de esto, ¿verdad? Del corazón limpio, del corazón puro, o también si tiene algo acerca de la misericordia o cualquiera de esos dos temitas, no sé si hay alguno que tiene algo que quisiera agregar. Pero si no, podemos seguir. Y otra cosita que se me ha venido a la mente
es acerca de esto del corazón limpio. Me recuerda a este pasaje que creo que está en Salmos, pero no me acuerdo en cuál, pero que nos dice el Señor. Hay una pregunta que hace el salmista y dice, ¿quién podrá subir el monte del Señor? O el monte Sión, o como sea que dice, el de corazón limpio, el que tiene manos limpias y un corazón puro. Y, ¿verdad? Esas palabras, ¿verdad? Donde el Señor nos dice, aquellos que tienen ese corazón puro y esas manos limpias son los que subirán a ese lugar de encuentro con el Señor, ¿verdad? O de otras palabras, aquellos que verán a Dios, porque hay que subir al templo, hay que subir el monte para ver a Dios, que es lo que nos dice Jesús, pero el salmista lo dice de esa manera, ¿verdad? ¿Quién podrá subir el monte? O sea, no hay nadie, pero después él dice, no, sí, sí hay alguien, el de manos limpias y un corazón puro. No me acuerdo dónde está ese versículo, no lo anoté, pero ahí sí lo buscan. Hortensia, ¿ibas a decir algo? Sí, gracias. Creo que en Colosenses yo estaba buscando acerca de la misericordia, porque lo comentamos bastante, ¿verdad? Y la vez pasada también, y en Colosenses en el capítulo 3 hay una parte que es muy parecido a las bienaventuranzas, Ajá. porque habla de vestirnos. En el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego explica cómo, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Entonces me impresionó mucho eso porque es más, creo que es como las bienaventuranzas, pero ya como aplicado, ya un Sí. mandato, ¿verdad? Vestidos pues como escogidos de Dios. Y yo me puse a pensar que cómo se viste uno como escogido de Dios, no lo podemos hacer, solo si el Señor hace la obra. Sí. No, sí, sí. Muy bueno eso. Y sí, como estás diciendo, es como Pablo agarrando esas, ¿verdad? Las bienaventuranzas y aplicándolo, ¿verdad? Ayudándonos a entenderlo un poquito mejor, ¿verdad? Vea, hagan esto, ¿verdad? Y qué bueno, demasiado bueno ese pasaje, traerlo ahí. Ujú. Y mi mamá está diciendo que quiere comentar algo. Sí, es que a veces es difícil pensar que tenemos que recibir santidad. No podemos hacernos santo, solo lo que Él nos da. Pero después decimos, tú tienes que vivir una vida santa, entonces tenemos que hacernos nosotros. Es como un, what's the word? Contradicción, ¿verdad? Pero no es una contradicción porque tenemos que recibir la santidad de Él. Y cuando somos salvos, recibimos la santidad de Él. Y después, con Él, seguimos en este proceso de santidad. Entonces, sí, en una manera, el Señor nos veo tras de Jesús y la santidad de Él, pero también nosotros mismos humanos tenemos que seguir con el Señor, recibiendo y trabajando en este proceso de santificación, supongo. Es un poco difícil pensar en las dos cosas. Do you want to say anything about that? Sí, no, está muy bueno ese aporte porque sí es cierto que muchas veces queremos solo saltar y ser santos, pero la Biblia es muy clara de que hay un proceso de santificación. Y verdad, es hasta una de las cosas que aprendemos en las escuelitas de discipulado, ¿verdad? La santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Verdad? Y ahí nos llevan a través de los 3 pasos de la santificación. Bueno, pero es un proceso que dura toda la vida, ¿verdad? Pero creo que es muy cierto, como lo está diciendo mi mamá, que es apenas, ¿verdad? Recibimos la salvación, hay un intercambio donde hay una santificación inmediata, donde somos, ¿verdad? Recibimos el perdón de Jesús, Jesús lava nuestros pecados y somos santos. Pero todavía hay
un proceso de nuestro día a día, de nuestro corazón, que vamos como entregando nuestro corazón más y más y más a Dios y dejando que nuestra carne quede más y más atrás, ¿verdad? Como me acuerdo escuchando una comparación a como si fuera una casa que, digamos, la casa está bajo mi nombre y yo estoy viviendo en la casa y la tengo hecha leña y toda sucia y todo hecho, todo destruido, pero después recibo, ¿verdad? La salvación y ahora el nombre cambia de dueño. ¡Pra! Ahora mi casa o mi corazón es de Jesús, o sea, cambió de dueño. Y pueden ocurrir cosas muy, muy poderosas en ese momento donde áreas de mi corazón se transforman inmediatamente y el Señor hace un trabajo muy poderoso, pero después hay áreas de la casa que ocupan transformación y que todavía, o sea, la casa le pertenece a Dios, es de Él, es de Jesús, ya se la di, pero todavía hay un proceso de limpieza, ¿verdad? Y creo que eso es como lo que está diciendo mi mamá, este proceso de santificación que donde sí, somos santos, pero estamos como en ese viaje todavía hacia que nuestro corazón y nuestra vida sea totalmente santa para Él. Y es como ese proceso de quitar nuestras manos de nuestra propia vida, de nuestra casa, y dejar que Él entre y lave, y lave, y lave, y restaure, como, ¿verdad? Igual con la idea de nuestras vidas y nuestro corazón siendo como un jardín, donde sí, el jardín, la huertita ahí le pertenece a Dios, es de Jesús, ahí tiene el nombre, pero sí, no está cuidada todavía, sino que ocupa un proceso todavía de limpieza, la realidad es que lo ocupamos a Él para poder hacer esa transformación. Y por eso es con la ayuda del Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros, ya que la casa le pertenece a Jesús, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, vive dentro de la casa y ahí hay un proceso de limpieza. Poquito a poco se va limpiando. Y hay veces que hay ¿verdad? El Espíritu Santo agarra y limpia todo un cuarto y quedamos tirados en el piso ahí. Pero hay otros momentos que son más lentos y requiere de nosotros decirle al Espíritu Santo, sí, este cuarto está hecho leña. O sea, perdón, lo he tratado de esconder, he estado como en vergüenza, no te lo he querido mostrar y todo, pero ya, me rindo, necesito misericordia. Y él dice, ok, perfecto, entra, porque él ama dar misericordia. Entra, nos da misericordia, lava nuestro hogar o este cuarto, esta área de nuestro corazón que necesita ayuda, y él da vida a este lugar. Y vamos caminando en ese proceso de santificación. Y el proceso de santificación, cada paso no es siendo más disciplinado, más santo, más religioso, sino más bien es rindiéndonos. O sea, y sí, de que uno ocupa disciplina y todo esto, sí, de fijo, 100%. Y ocupamos esas disciplinas para poder seguir avanzando y no quedarnos dormidos y cansados de ahí. Pero el proceso para caminar y llegar más y más cerca a la santidad es uno de rendirse, de abrirle todas las puertas del corazón a Dios para que Él pueda entrar a limpiar todas las áreas. Y requiere humildad, porque no es fácil poder decirle a Dios a cada rato, sí, soy peor de lo que pensé, sí, todavía estoy batallando con esto, sí, todavía soy un pecador, aunque pensé que no lo era. Entonces, requiere humildad, pero él lo conoce y solo necesita que nosotros se lo abramos, que seamos esos pobres de espíritu que reconocen su necesidad. Entonces, llegamos a el la penúltima bienaventuranza. Y igual, estamos yendo un poquito rápido, pero no importa. Ahí si quisiéramos volver a algunos de estos, se puede, es válido, muy fácil. Entonces, llegamos al versículo donde dice, bienaventurados son los que hacen la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y igual hemos visto todo este proceso de el orden que lleva cada bienaventuranza y por qué está en ese orden. Y la penúltima bienaventuranza está hablando acerca de hacer paz. Entonces, esto ya nos está diciendo
reconociste tu dolor, tu pecado, me abriste el corazón, te di misericordia, ¿verdad? Tuviste hambre y sed de justicia o de rectitud, yo te llené de misericordia, avanzaste en pureza de corazón, empezaste ese proceso de entregarme todo el corazón a mí, ahora empiezas a trabajar hacia afuera. Ahora sí, ¿verdad? Porque los que hacen la paz significa que ya hay una paz interior y ya hay un trabajo que por las últimas 6 bienaventuranzas ha sido todo muy personal, ha sido todo muy dentro de mi corazón. No hemos casi ni hablado de otra gente, aunque sí, el de misericordia es mostrar misericordia, pero aún ahí, aún hablando de misericordia con otra gente, es porque ya hay un proceso de misericordia en nuestro corazón. Entonces, ¿verdad? Tenemos todo este proceso que está muy interno y aquí Jesús dice, los que hacen la paz, los que buscan la paz en cada área de donde viven, en cada esfera a la cual están, donde viven o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la promesa es, ellos serán llamados hijos de Dios. Y, ¿verdad? Inmediatamente pienso en, ¿verdad? Jesús es el que es llamado hijo de Dios. Y también en Isaías 9 se ha llamado príncipe de paz, ¿verdad? O sea, el más hijo de Dios es el más, es el que más tiene paz o el que más establece paz. El príncipe de paz es el gran hijo de Dios, Jesús, ¿verdad? Eso es lo que entra a mi mente. Ahí pueden estudiarlo, es muy, muy lindo solo ver las conexiones que están por todo lado. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos personas que traen paz, que traen sanidad a vidas y a relaciones, que donde si Dios nos pone en una situación, que podamos ser personas que traen esa santidad que hemos desarrollado en nuestro corazón, esa intimidad, esa vida que hemos cultivado en nuestro corazón, que hay paz, que esos ríos de agua viva fluyan de nuestro corazón y fluyan alrededor de nosotros. Entonces, es un proceso, ¿verdad? Para poder influenciar a los demás, para poder traer paz, necesitamos esa paz interior, necesitamos ser desarrollados a través del proceso del que Dios nos tiene. Y por eso es que Jesús no nos mide, o sea, una vez más, esta no es la métrica para ser un cristiano. Para ser un cristiano no tienes que traer toda la influencia que has tenido a los demás. Sí, es que tienes que convertir a 15 personas, tienes que hacer todo esto, tienes que, ¿verdad? Traer todo este cambio alrededor tuyo y ahora sí, te acepto, estás en el equipo porque hiciste un muy buen trabajo allá. Pero no, o sea, él nos dice, no, estoy aceptando a todos del equipo, vengan. Y yo los voy a ir purificando, yo los voy a ir para que sean más y más y más, eh, para que estén más listos para poder influenciar a los demás. Y se requieren todas las bienaventuranzas para poder hacer esto. Se requiere mansedumbre, porque cuando uno está en una situación donde tiene que traer paz, uno tiene que armarse de humildad, armarse de paz, porque alguien se está agarrando con otro, entonces hay que, ¿verdad? Sentarse, hay que, no podemos juzgar de una vez, alzar la voz ahí, gritarle tal, ¿verdad? O hay que tener esa mansedumbre de entregar nuestro derecho de volvernos locos y traer humildad a esta situación. Hay que tener misericordia donde alguien está, ¿verdad? Alguien no merece que yo le hable pacientemente. Alguien no merece que yo lo ame. O sea, si está haciendo un berrinche ahí, no merece que yo venga y lo trate con amor, etcétera, ¿verdad? Todas estas cosas hay que tenerlas, esta pureza de corazón, porque, ¿verdad? Esta es una persona que trae paz requiere este desarrollo del corazón. Pero eso es lo que Dios quiere, que estas personas, que nosotros como el cuerpo de Cristo, seamos de esas personas que traen paz y traen vida donde sea que nos pone. ¿Y por qué? No porque nosotros somos muy chivas y muy, muy locos, sino porque más bien nosotros somos los primeros en decir, ay, sí, es que yo no lo puedo hacer solo. O sea, yo llevo años en este proceso de caerme y que Él me levanta, y Él me levanta, Él me fortalece. Él me ha dado tanta misericordia que lo único que yo puedo hacer es mostrarlo, porque Él me ha dado tanto. Y esas personas
son entes de paz, son personas que traen cambio. Y que verdad es lo que vemos después, donde Jesús habla de la sal y la luz. Aquellos que tienen influencia sobre el mundo son los que han atravesado todos estos pasos, los que han, o sea, no como pasos, como niveles de, yo soy un cristiano número 4, soy un cristiano, yo llegué al nivel 6, ¿verdad? No así no, pero el proceso, el camino en el que Dios a cada uno nos tiene, y a veces estamos en desarrollando un corazón puro, de que Dios nos devuelve al primer paso porque encontramos un área de nuestro corazón que en orgullo no habíamos entregado. Entonces empezamos todo el paso, todo el camino de nuevo en esta área del corazón, de que estamos aquí y Dios trata la mansedumbre, que es como el tercero o el cuarto. Y, uy, pero Dios, yo creí que ya lo había aprendido. No, no, o sea, todo este proceso de la santidad es un camino diferente para todos. Y la verdad es que uno los va aprendiendo en orden, pero al mismo tiempo también uno los va aprendiendo todos al mismo tiempo. Ahí Dios nos va enseñando, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Somos personas que viven en paz, que tienen esta influencia de paz sobre el mundo. Y me recordó, bueno, busqué y encontré este versículo en Romanos capítulo 12, el versículo 18 del capítulo 12 de Romanos, y dice lo siguiente: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, ¿verdad? Vivan esta vida de amor, vivan esta vida de misericordia. Esto es Romanos 12, versículo 18. Vivan esta vida en cuanto, o sea, si es posible, ve todo lo que le agrega antes de decirlo. No solo nos dice ahí al suave, solo vivan en paz y ya, o sea, sino nos dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, o sea, con lo que esté bajo su control, vivan en paz con todos. Y estaba leyendo en unas notas de un profesor mío y estaba diciendo, es que sí, o sea, vivir en paz no significa que yo le digo sí a todo. O sea, como vivir en paz paz no es como la meta principal, sino que, ¿verdad? Yo no voy a ceder a mi santidad o a lo que el Señor ha dicho o los mandamientos del Señor solo para la paz. Digamos, si alguien dice, no, pero es que aquí, ¿verdad? Aquí está bien vivir en inmoralidad sexual, aquí estamos bien, o sea, aquí somos de unión libre, aquí todos podemos hacer lo que nos da la regalada gana, y yo puedo decir, uy, es que si yo digo los mandamientos de Dios, no va a haber paz, y Dios nos llama a la paz. Bueno, entonces voy a simplemente a dejar todo lo que el Señor me ha mostrado porque somos hijos de paz, wow, ¿verdad? Y no, la verdad es que Jesús nos está diciendo, busquen la paz, pero no vas a dejar todo lo que aprendiste botado, no, sino que buscas la paz a través de los mandamientos de Dios y a través de la vida que Él nos ha dado. Y porque en fin y al cabo, vivir en pecado no hay paz si uno está viviendo en pecado. Es dolor, ¿verdad? Hay tantas cosas. Entonces, eso es tan importante. Y quería con eso leer en un versículo muy, muy interesante, pero que habla exactamente de esto, en Mateo capítulo 10. Entonces, no sé si Ruth o Will quisieran leer este pasaje en Mateo capítulo 10, empezando en el versículo 34. Entonces, una vez más, Mateo 10, empezando en el versículo 34. Está bien. Y empezando en el 34 hasta el 39, 34 a 39. Está bien. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Al 38. Ahí está Al perfecto. 39. Muchísimas Ok, gracias. está bien. Bueno, clarísimo, ¿verdad? Bueno, no tanto. Es como muy interesante ver que uno piensa, sí, Jesús es el príncipe de paz. Y después aquí dice, o sea, yo no vine a traer paz. Y uno, suave, suave, suave. ¿Qué está diciendo usted aquí? ¿Cómo que no vine a traer paz? Vine a traer una espada, dice. Pero los siguientes versículos, ¿verdad? Nos explican qué está diciendo Jesús. Y nos está diciendo eso mismo. Jesús nos dice, yo vine a traer un cambio radical. Yo vine a restaurar la pureza, a restaurar la vida, a restaurar la vida del reino. Y es tan diferente a la vida del mundo que van a haber choques grandísimos. O sea, de familias, ya los ejemplos de la familia, madre con hija, hijo, padre, o verdad, entre hermanos, todos estos problemas está diciendo, lo que yo vine a traer es tan radical y es tan diferente a lo que el mundo nos ha enseñado que va a haber división. Entonces, dice, o sea, va a haber, hay que sacar esa espada y hay que como tener fuerza al defender lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Entonces, eso es como este detalle tan importante de que Jesús no nos está diciendo, sí, sí, vivan en paz, solo dígale que sí a todo mundo y si quieren que vivan en pecado, sí, 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 todo bien, hágalo a causa del amor y etcétera. O sea, sí hay un montón de ramas ahí que podíamos hablar, sí, cuándo es mostrando amor, cuándo es temor, etcétera. Hay cosas que podemos hablar, pero en general Jesús está diciendo, yo vine a traer un cambio radical y básicamente nos está diciendo, yo vine y no te voy a dejar que te mueras en tu pecado. O sea, estamos tan arraigados, tan llenos de pecado que él está diciendo, yo vine con espada a romper esas ataduras que están tan fuertes con el pecado y yo vine a traerte libertad. Y tú vas a tener que defender tu libertad con esa espada. O sea, como hay algo muy fuerte que es un cambio muy radical comparado a lo que el mundo tiene. Y nosotros queremos que Jesús exponga nuestro pecado, queremos que Él venga y lave y que nos salve de nuestro pecado, porque, o sea, nosotros no solo queremos decir, hey, sí, o sea, muy bien, recibí a Cristo y de aquí estamos, sí, estoy viviendo un poquito de pecado, pero él dice que siempre me perdona, entonces todo bien. No, nosotros no queremos vivir en ese lugar de solo cristianos de los domingos o lo que sea, sino que queremos con esa espada salir y atacar todo lo que quiera conquistar nuestro corazón. Y ahí mismo lo dice, ¿verdad? El que ame padre y madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, si yo voy a, a abandonar el reino de los cielos a causa de mis familiares, a causa de este temor al hombre, a causa de las presiones, es como Jesús está diciendo, no, o sea, eso no es ser un discípulo de verdad. Hay una transformación que se requiere para llegar a ese lugar de la pureza de corazón, en realidad, ¿verdad? Como es, como hemos visto. Y el mundo nos va a querer decir, no, no, es que usted tiene que vivir en paz, tranquilo, no esté tan loco así. Pero el pecado es una paz falsa, es una falsa paz, es un dolor que no se puede sanar, ¿verdad? Es como un recipiente que tiene un hueco que siempre se le está saliendo agua, no, o sea, nunca queda lleno, siempre hay que seguirlo llenando y eso es la paz. La gente piensa que es la paz, tengo que seguir llenando mi recipiente, pero ahí todo bien. Pero es una falsa paz porque siempre están muriendo lentamente. Y entonces Jesús llega y dice, yo vine a traer algo radical y va a haber división y solo la gente que se entrega totalmente podrá recibir el reino, ¿verdad? Ahí mismo lo dijo, o sea, el reino de los cielos es, ¿verdad? De esta gente. Y entonces,
tenemos que entrar a esa paz. Sí, nosotros somos los que entramos a un contexto y traemos paz al mundo, traemos restauración, traemos limpieza, pero también tenemos esa espada que dice Jesús, o sea, pero tampoco no vamos a retroceder, sino que vamos a entrar y aun cuando no es popular, aun cuando no es lo que el mundo quiera, decir esto es paz, esto es vida, esto es el reino de los cielos y ellos son los hijos de Dios. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús aquí está diciendo, esto es el reino. Yo vine a traer, ¿verdad? La espada para darle la salvación al mundo del pecado. Y yo voy a exponer el pecado. Él está exponiendo pecado por todo lado y revelando. Todas estas áreas ustedes pensaron que eran paz, pero es pecado. Y ustedes tienen, yo te voy a salvar de ese pecado. Y ahí, esas personas, los que entienden eso, son esa sal y esa luz, ¿verdad? Esa sal que afecta, ¿verdad? Cuando hay una herida, o sea, cuando hay comida, la sal sabe muy rico, ¿verdad? Porque le agrega vida, le agrega, ¿verdad? Pero cuando hay una herida, la sal entra y duele, ¿verdad? La sal, ¿verdad? Arde y trae dolor. Entonces, en ser, o cuando uno, ¿verdad? La luz, uno puede estar tratando de leer algo y cuando se enciende la luz, ¡ay, qué bien que se encendió la luz! Pero cuando uno pasa, ¿verdad? 10 minutos en un cuarto totalmente negro y eso es alguien llega y le pone un foco en los ojos, o sea, uno huye de la luz porque es demasiado. Y eso es lo que pasa, eso es lo que está diciendo aquí Jesús. O sea, vayan, ustedes salgan, ustedes son la luz. Algunos vendrán, algunos se acercarán, pero algunos huirán. ¿Y qué es lo que pasa? Que de ahí nos lleva a la última bienaventuranza, que es, bienaventurados son los que son perseguidos. Entonces, alguien que quiera leer Mateo 5, del versículo 10 al 12, esa sección que habla acerca de, de ser perseguidos. No sé, tal vez mi mamá, porque aquí ya leyeron los que están ahí. ¿Cuál es? Mateo 10, Mateo 5, capítulo 5, del versículo 10 al versículo 12, 10 al 12. 10 al 12. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanta contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ok, gracias. Entonces, alégrense y llénense de júbilo. Qué raro, ¿ah? Pero no está como tan raro viendo todas las otras bienaventuranzas que hemos visto, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, ¿verdad? Los que tienen hambre. Ya no nos puede sorprender algo más, aunque sí nos puede sorprender algo más. Pero, ¿verdad? Llénense de júbilo y alégrense. ¿Por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Volvemos a lo que estaba diciendo al inicio. El sermón del monte no le apetece al mundo, porque el mundo no sabe que existe el cielo. El mundo no vive pensando que hay una eternidad. Pero aquí, en esta última bienaventuranza, ¿verdad? El versículo 10, Dios dice, de ellos es el reino de los cielos. O sea, si usted en verdad está en el reino de los cielos, usted es perseguido. Y es muy interesante, porque de las 8 bienaventuranzas que tenemos, que Jesús dio, solo la primera y la última, la promesa dice, de ellos es el reino de los cielos. El primero, el de pobreza de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es. O sea, para estar en el reino, usted es pobre de espíritu. Y la única otra, que es,
así que la promesa es en presente, es la última. O sea, si uno está en el reino, uno es pobre de espíritu y perseguido. Todos los otros 6 son a futuro, ¿verdad? Ellos serán saciados, ellos serán serán llamados hijos de Dios, ellos verán a Dios, ¿verdad? Etcétera. Todos son futuros, pero estos 2 son los únicos que siempre están activos. Estas promesas siempre están activos. Apenas entramos al reino de los cielos, somos pobres de espíritu, ¿verdad? Antes de entrar hay que ser pobres de espíritus, entramos al reino de los cielos y somos perseguidos. Esa es, ¿verdad? Una promesa que nos está haciendo aquí Jesús. Y que nos hace hacer la pregunta. Bueno, soy perseguido ahorita y hay diferentes niveles de persecución, ¿verdad? Hay persecución física que la tienen muchas personas alrededor del mundo. Aquí en el hemisferio oeste, ¿verdad? Del mundo, Norteamérica, Sudamérica, no se encuentra tanto. De que se encuentra, pero no tanto. Pero en lugares como China y en Asia y en diferentes lugares, en África, hay mucha persecución física de que te matan si crees en Dios, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? Con lugares musulmanes y cosas así, hay una violencia como esa. Pero aquí lo que vemos más que todo es persecución, ¿verdad? Verbal, ¿verdad? Ataques, mentiras. Y es como lo que dice Jesús en el versículo 11 y 12, ¿verdad? Hablando de cuando calumnien en contra de ti, cuando digan mentiras, cuando te ataquen con sus palabras, cuando se burlen de ti, cuando, ¿verdad? Todas estas cosas, ahí sabes, ¿verdad? Eres del reino de los cielos. ¿Y qué más dice? Dice, alégrense y llénense de júbilo cuando esto pase. Y todo es tan opuesto al mundo. Todo esto es tan opuesto. Porque en el mundo, cuando alguien le dicen una mentira, cuando lo atacan, cuando no sé qué, se enojan y se alzan y se le empiezan a gritar al otro, a justificarse, a defenderse, no, es que todo, ¿verdad? Y aquí Jesús está diciendo, usted cálmese y tenga gozo, porque de por sí usted no va a durar mucho tiempo aquí en el mundo. Va a durar, ¿qué? 80, 90 años, todo bien. Después de eso vamos a tener millones y millones y millones de años. Y eso es, ¿verdad? El enfoque que yo quería poner en esta noche, que una vez más, el Sermón del Monte solo tiene sentido si tenemos una perspectiva eterna de nuestras vidas. Y solo tiene sentido de esa manera. Y ahora, seremos perseguidos aquí en esta tierra, seremos perseguidos de fijo. Pero ¿qué pasa? Solo si somos esa sal y esa luz. ¿Y cómo somos esa sal y esa luz? Si hacemos todo lo demás que dice antes de decir son sal y luz, ¿verdad? Sal y luz es versículos 13 y 14 del capítulo 5, y todo antes de eso son las bienaventuranzas. Entonces Jesús está diciendo, no solo son, o sea, no son benditos solo porque hacen cosas tontas ahí y te persiguen, porque hay gente y hay cristianos que salen a la calle, le empiezan a gritar a la gente, empiezan a hacer animaladas ahí, y de ahí son perseguidos y de ahí sí, y no es por causa de justicia o por causa o por causa de Jesús o por mi causa. Es por a veces por tontos, nos pasa. O sea, por tontos nos persiguen a veces. Pero Jesús está diciendo aquí, ustedes cuando viven el Sermón del Monte, benditos son porque serán perseguidos. Cuando hacen el Sermón del Monte, cuando son esa sal y esa luz que trae influencia a la tierra. Y, ¿verdad? Nos alegramos a través de todo este proceso que hemos hablado por casi 2 meses ya. Todo este proceso del Sermón del Monte, hay todas las etapas y todo. En fin y al cabo, nosotros estamos entrando en una vida de plenitud, en una vida de paz, en una vida de gozo, en una vida de amor, pero cada vez brillamos más y más y más, brillamos más y más, nos hacemos más salados, ¿verdad? Pero el mundo no puede contener eso, o sea, lo rechaza, porque el mundo es un mundo de oscuridad, y eso cada vez que nosotros, según nosotros nos hacemos más, o sea,
estamos siendo más misericordiosos, estamos siendo más humildes, estamos amando más, estamos siendo como mejores personas, pero en los ojos del mundo estamos volviéndonos, nos estamos volviendo más peligrosos para el mundo. Y verdad, cuando somos un peligro al mundo, ahí le ponemos las sirenas, estamos como poniendo las sirenas al enemigo y él no puede con eso. Y llegan los ataques, llega la persecución, llegan todas estas cosas, ¿verdad? Y por eso es la importancia de esta mentalidad eterna, de esta realidad eterna, de que mi vida no se basa o sea, lo más importante de mi vida no son estos 90, 100 años, sino que lo que ocurre después. Ahora bien, el resultado de lo que ocurre después de estos 90, 100 años es lo que yo haga durante este tiempo. ¿Y qué es o sea, lo que nos dice Jesús que debemos hacer para recibir las grandes bendiciones? Y lo dice ahí mismo en Mateo 5. Solo un ratito después. En Mateo, ¿alguien quiere leer Mateo capítulo 5, versículo 19? Tal vez Hortensia, ¿puedes leer el versículo 19? Sí, claro. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Wow. Ok, entonces, ¿verdad? Ahí nos dice Jesús, ok, para ser llamado grande en el reino de los cielos, haga el sermón del monte. O sea, viva bajo estos mandamientos, que esto sea su pan de cada día. Y ahí mismo dice, o sea, los que desechan esto, los que no hacen estos versículos y todo, serán llamados pequeños ¿verdad? O sea, no importantes en el reino de los cielos. Entonces, hay algo aquí que no nos han enseñado muy bien y que que nos cuesta un poco entenderlo. Y es que ambas de estas personas, en este ejemplo, en versículo 19, van al cielo. Los dos van al cielo. O sea, recibieron la salvación. Ambos entregaron su vida a Cristo. Cristo los lava, los santifica, ¿verdad? En este proceso y van al cielo. Pero uno es llamado grande o importante o reconocido y uno es llamado pequeño. Entonces, hay algo ahí, ¿verdad? Que nos cuesta entender, ¿verdad? Pero ¿cómo es que yo pensé que es que todos reciben lo mismo y oh, pero suave, ¿verdad? Pero hay algo que Dios nos está diciendo aquí, que al invertir tu vida en el Sermón del Monte, al invertir tu vida en vivir como yo vivo, dice Jesús, tendrás recompensas de tu Padre. Y esto tiene muchísimo sentido y por eso es que lo repite un montón de veces a través del resto del Sermón del Monte, ¿verdad? En toda esta parte donde en el resto del capítulo 5, donde dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te dará recompensa, ¿verdad? Hay algo muy real donde hay personas que, ¿verdad? Los ejemplos que hay en el Sermón del Monte, que ayunarán, pero ayunarán con un corazón incorrecto, ¿verdad? Con un motivo incorrecto y no recibirán una recompensa muy real y muy verdadera que Jesús tenía para ellos y no lo recibirán. O sea, hay otra persona que sí ayunó, que ayunó en secreto, que lo hizo con el corazón secreto y Dios lo ve y Él tiene una recompensa para ellos. Y Él tiene algo escondido o algo que recibirán no aquí en la tierra, sino que en la eternidad. Por eso lo dice el puro principio, aquí cuando estamos hablando de la persecución. O sea, estés súper feliz, tenga gozo, júbilo, o sea, estés feliz porque algo grande te espera. Y no logramos entender eso, porque o sea, solo decimos, sí, es que a todos nos persiguen y todos vamos a recibir una gran recompensa, entonces Jesús nos está hablando a todos. Y sí, es cierto, nos está hablando a todos, pero no todos llegan a este punto a ser perseguidos porque han vivido el Sermón del Monte.
sea, las personas que se someten bajo el yugo de Jesús, ¿verdad? Y que viven esta vida serán reconocidos o tendrán una recompensa. Y por eso también vemos en Mateo capítulo 6, en el versículo 19, nos dice lo siguiente, hablando sobre las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 19, dice, dice aquí, versículo 19, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces hay una importancia muy grande que tenemos que tener hacia la eternidad, donde estoy mostrando misericordia, porque, porque, porque no importa lo que pase aquí, Dios me dará una recompensa por mostrar misericordia, ¿verdad? Ser mansos, entregar mis derechos, ¿verdad? Que gente me pisotee, como dice en Salmo 37, como aun cuando veas al pecador o a los de iniquidad que están ganando, que están, ¿verdad? Viviendo y prosperando, tranquilo. ¿Por qué? Porque ellos tendrán su recompensa aquí en la tierra, pero por millones de años estarán sin recompensa. Y entonces Jesús nos está diciendo, esta recompensa no es solo aquí en la tierra, y es cierto, Dios da recompensas a sus hijos aquí en la tierra, y cuando son fieles y recibimos, ¿verdad? Él cuida de sus hijos, pero eso no le importa tanto a Dios, o sea, no le importa tanto, porque más bien Él nos pone a través de procesos donde sufrimos, donde tenemos que ir a Él, donde entregamos, donde nos están acusando, donde respondemos con un corazón humilde, donde respondemos con humildad, donde traemos paz, donde, ¿verdad? Ahí nos trae a través de toda esa batalla, porque Él quiere darnos tesoros eternos, tesoros que nunca se van a corromper. Entonces, esta vida en realidad nuestras preguntas deberían ser como, ¿qué tan humilde puedo ser? O sea, ¿cuánto puedo amar a los demás? Y no es como que uno lo hace con un corazón ahí como, uy, yo solo quiero un montón de tesoros, pero al mismo tiempo es sabiendo, yo no me tengo que preocupar de esa vida, está bien que me pisoteen, porque por miles de años, miles y miles y miles y miles de años, voy a vivir con riquezas y el Señor se acordará. O sea, son como estas medallas, digamos, como, como en las Olimpiadas, ¿verdad? Que estamos viendo, medallas que pone el Señor. Tú sufriste por mí, tú entregaste tu corazón por mí, te pisotearon y no te enojaste, sino que volviste a mí y en humildad los amaste. Aun cuando te persiguieron, les mostraste misericordia, los amaste, aún en todo eso, ¿verdad? Y al final de la vida tal vez parezca como que, ay, mira, no tengo tantas riquezas, me pisotearon un montón y me hicieron de todas estas cosas y quedé así solo como una persona normal. Y Jesús dice, tranquilo, porque eres grande en mi reino. Eres grande en mi reino. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa al fin y al cabo. Porque después de esta vida, todo saldrá a la luz. En Salmo 37 dice eso. Él hará resplandecer tu justicia. No tú. Tú no te tendrás que defender, tú no tendrás que explicar, tú no tendrás que hacer nada, sino que Él hará resplandecer tu justicia. Entonces yo creo que las personas que pensamos que van a ser los más grandes en el reino, yo creo que, no lo tenemos muy bien, porque vamos a llegar al reino de los cielos y vamos a ver a algún muchacho ahí árabe en quién sabe qué país de allá, que toda la vida sufrió y toda la vida vivió el sermón del monte y toda la vida mostró misericordia aun cuando lo atacaron, no amó a su padre y a su madre más que a Jesús. Verdad, él entregó su vida, entregó su corazón y toda la cosa, y nadie lo conoció y murió un mártir allá porque lo mataron, porque aceptó a Jesús, y nadie lo conoce, y llega Dios y le dice, este es grande en mi reino.
Y todos como, ¿cómo? Yo pensé que iba a ser el pastor, yo pensé que iba a ser tal persona. O sea, ¿a dónde está esa persona? ¿A dónde está ese? Donde, que estaba reconocido mundialmente. Pero no, sino que Dios dice, para ser grande en mi reino, viva de esta manera. Y nos dice. Entonces, Yajaira alzó la mano ahí para decir algo. Sí, nada más era algo que me acordé mientras hablaba. Creo que está en Apocalipsis cuando habíamos visto que Él es galardonador de los que le buscan, dice. Ujú, ujú. Exacto, sí. Y también, ¿verdad? Al principio de Apocalipsis también habla acerca de las 7 iglesias y habla acerca de las recompensas que recibirán las personas que hacen tal y tal cosa. Hay que verlo con ojos nuevos, ¿verdad? Mira, no es que todos van a recibir todas estas recompensas, sino que hay algo específico. Y ahí mismo en esos pasajes de Apocalipsis 2 y 3, esos capítulos, da aquellos que vencen inmoralidad serán recompensados con tal cosa. Aquellos que vencen tal y tal y tal serán recompensados con, ¿verdad? Son muy específicos. Entonces hay que empezar a entrar en esta mentalidad de como, wow, mis decisiones sí tienen impacto, o sea, sí son reales. Pero sí, muy buen aporte, Yajera. Mi mamá también quería comentar algo. Sí, estaba pensando en 1 Corintios 13, 3, porque dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, nada gano con eso. ¿Por qué? Porque no tenía amor. Entonces, uno puede morir por, como mártir y no gana nada. Y otro puede morir mártir y gana todo. ¿Por qué? Por la condición de tu corazón. Sí, muy bueno. No, sí. Es el corazón, sí. O sea, eso solo nos confirma todo lo que hemos hablado de estos 2 meses. O sea, que el corazón, o sea, el motivo, lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, tiene tanta importancia y es tan importante. Y todo esto me lleva a solo 2 pasajes y ya terminamos. Pero el penúltimo pasaje es en 1 Corintios también, pero no el capítulo 13, sino el capítulo 3. Al principio del capítulo 3, Pablo nos habla acerca de esto mismo que estamos hablando aquí ahorita, acerca de grande y pequeño en el reino de los cielos. Y no sé si Will y Ruth tal vez quisieran leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Entonces esos versículos del 10 al 15 del capítulo 3 Está bien. en 1 Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la, la- el día la declara, pues por el juego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el juego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, muchas gracias. Al 15. Sí, ahí está. Entonces, qué importante este versículo, porque al puro final está diciendo, sí, esta persona de que estamos hablando, de que está hablando Pablo, será salva, pero así como que apenas lo sacaron de la casa del fuego, digamos, como hay gente que se les quema la casa y no logran sacar nada, solo salen ellos, ¿verdad? Apenas del fuego. Y aquí es lo que está diciendo Pablo, está diciendo, hay personas, está el fundamento que es Jesucristo, y después cada uno construye sobre eso. Ahora, ¿con qué construimos? Con piedras preciosas, con oro, con plata, con cosas que son valiosas, ¿verdad? O con hojarasca, con madera o con paja, ¿verdad? Y dice, el fuego
lo pondrá a prueba. El fuego llega y quema y dice que la obra de cada uno será expuesto. Y es exactamente lo que nos estaba diciendo Jesús, como ustedes vengan, construyan sobre mí, que la roca firme, construyan, pero está diciendo cada uno, y aquí está hablando de cristianos, no solo cristianos y no cristianos, cada uno su obra será puesto a prueba. Entonces hay personas que entrarán al reino así, solo sin nada, y otros entrarán con, o sea, con riquezas, con una construcción que invirtieron toda su vida en Jesús, que vivieron el sermón del monte, vivieron esta vida y invirtieron en oro, plata, piedras preciosas, dieron su vida en amor, como estábamos viendo antes, y fue puesta a prueba y verdad, el fuego no quema los metales y eso, la estructura permanece. Pero otros, donde hemos invertido en áreas que nada que ver, que no valen nada en realidad. Y Dios nos dice, yo no quiero que eso sean ustedes. Yo no quiero que ustedes inviertan toda su vida en paja. Y ahora, no, esto no es de que, de que si los misioneros van a tener una casota en el cielo y todos los demás no van a tener nada, ¿verdad? Por ser un empresario no vas a tener una casa dorada. No, no, no. Sino que, ¿verdad? Esto es algo muy del corazón, ¿verdad? Puede haber un misionero, un pastor que nunca entregó su corazón, que nunca se sometió al sermón del monte, a este proceso que Dios lo llamó y que de ahí entró al cielo, pero no puso su riqueza en el cielo. A que haya un empresario, ¿verdad? Un economista, lo que sea, cualquier persona, un médico, que la vida la vivió siempre pensando en, siempre siendo obediente, siempre entregando su corazón, viviendo con mansedumbre, viviendo con en misericordia, viviendo con, ¿verdad? Estas cosas de que esa persona recibe, ¿verdad? Riquezas. Entonces hay que acordarnos, ¿cuál es el estándar? ¿A qué nos mide Dios? El sermón del monte, ¿verdad? El corazón, el amor. Entonces hay que volver a esto, hay que volver a darnos cuenta. Todo esto lo hacemos porque hay una eternidad. La eternidad es real. Y sí, vivimos un buen rato aquí, pero cuando ya hayamos vivido 2.568.320 años en la eternidad, 80 años se va a ver como muy poquito tiempo. Y vamos a decir, ay, qué madre que ese año no entregué más. Ay, si solo hubiera podido dar más. Ahora, tenemos que acordarnos, no es solo hacer y producir más cosas, porque ya hemos visto que eso no vale, sino es el corazón. Si solo me hubiera arrepentido más, si solo hubiera buscado, llorado más mi condición espiritual, si solo hubiera sido más manso, si solo hubiera mostrado más misericordia, si solo hubiera entregado mi vida un poquito más, ¿verdad? No solo si solo hubiera dado más diezmos, si solo hubiera construido más casas para los pobres, si solo, no solo las cosas que se ven, sino lo interno, si solo hubiera puesto mi riqueza en el cielo. Y quiero terminar solo, ¿verdad? Leyendo un pasaje en Hebreos y Jesús en la última bienaventuranza, en el versículo 12 del capítulo 5 de Mateo, hablando sobre los que son perseguidos, él dice, porque así también persiguieron a los profetas. Así también los que vinieron antes de nosotros fueron perseguidos por causa de su humildad, por causa de su amor, por causa de la manera que vivieron. Y ellos son grandes, no porque hicieron un montón de cosas, sino porque lograron en humildad y en amor ser obedientes a Dios, ¿verdad? Lograron entregar sus vidas en amor. Entonces quiero leer un pasaje en Hebreos 11, y este es el pasaje que habla acerca de la fe, pero lo que quiero que enfoquemos es, aquí es donde Jesús le dice, habla, donde el autor está hablando acerca de Abraham y dice, por fe hicieron esto, ¿verdad? Habla de todo de la Biblia, por fe esta persona hizo tal cosa, por fe, pero lo que está diciendo es, Abraham en fe estaba viendo que este no era su hogar, sino que él estaba viendo a una ciudad
hecha por manos de Dios. Él estaba viendo en el futuro. Él sabía que su herencia no era total aquí en la tierra. Entonces voy a empezar en el versículo 9. Hebreos capítulo 11, versículo 9 y 10. Ya voy. No lo tenía anotado. Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe, Abraham, está hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, y después ahí sigue, por la fe, ¿verdad? Por todos los demás. Pero eso es tan importante, porque Abraham sabía, este no es mi hogar. Esta tierra sí, será hogar está hablando de la promesa, en fin. Sí, en fin y al cabo, Dios va a traer a mi pueblo a este lugar. Pero él está diciendo, sí, yo vivo aquí en tiendas y toda la cosa, porque mi morada eterna no es hecha por manos de hombre, sino que mi morada eterna está establecida y hecha por Dios, ¿verdad? Mi vida es de Dios, y por eso dice que por eso es por fe de que Abraham dejó su pueblo, dejó su nación, porque él dice, ¿para qué voy a vivir en comodidad si yo voy a vivir en comodidad para el resto de la eternidad? Yo voy a entregar todo lo que tengo en mi corta vida aquí en la tierra. Voy a entregarlo todo porque mi morada no es la tierra. Yo soy un pasajero, yo solo soy un caminante a través de esta vida, soy un viajero nada más a través del mundo, pues mi morada es celestial. En el versículo 16 de este mismo capítulo dice, pero ellos, hablando sobre los del Antiguo Testamento, anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y leo en el versículo 35 de este mismo pasaje, y ahí voy a leer hasta el 40. Y dice, mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Y sigue ahí mismo en el versículo 12, ¿verdad? Hay un corte de capítulo porque pero igual, pensemos lo mismo. Esto es una carta que escribió alguien. No hay una división. Leamos versículo 1 y 2 del capítulo 12. Sigue justo después de decir esto, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, esto es lo que Pablo nos está diciendo. Nos está diciendo, tienen una vida tan corta, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Entréguense totalmente. Esta no es tu morada eterna, tu morada es en los cielos. Y ahí, como todos los que han ido antes de nosotros, no recibieron la promesa aquí en la tierra, aquí no la recibieron, sino es algo de la eternidad. Y todavía nosotros no hemos recibido la promesa, hemos recibido a Jesús y todo esto, ¿verdad? Que es un gran cumplimiento, pero hay un cumplimiento todavía eterno, todavía perfecto, que nos va o sea, que todavía esperamos. Y por eso,
¿verdad? Como debemos ver los que, ¿verdad? En versículo 1 del capítulo 12, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, ¿verdad? Todos los santos de los últimos miles de años están viendo y están diciendo, corran, corran, corran la batalla, corran la carrera, peleen la buena batalla, despójense de las riquezas de la tierra, no vale nada, inviértalo en el cielo. Ellos que ya entienden muy bien, mira, hubiera entregado más. Están ahí diciendo, despójense de todo, despójense del pecado, despójense de la sabiduría de la tierra y entréguense completamente a Jesús. Pongan sus ojos en Jesús y corran la carrera. ¿Y cómo hacemos eso? Viviendo el Sermón del Monte, entregando nuestra vida a estas enseñanzas que Jesús nos ha dado. Y el resto de la Biblia también. No podemos solo agarrar el Sermón del Monte. Pero como hemos visto, el Sermón del Monte es la Biblia. Hemos encontrado todos los lazos donde, no todos, pero hemos encontrado tantos lazos donde, mira, es que aquí la Biblia enseña lo que dijo Jesús acá. Mira, la Biblia aquí enseña lo que dice Jesús aquí. Hay que vivir despojados de esta vida. Ahora, no nos vamos a tirar a la calle y no, vamos a, o sea, lo que Dios nos ha dado, usarlo para el reino de los cielos y vivir sabiendo de que nuestra morada eterna es en el cielo. Así que oremos para finalizar este tiempo. Dios, gracias porque, Señor, tú eres tan diferente, Señor. Señor, tu reino es tan diferente a este reino, Señor. Para tener vida tenemos que morir. Para ser ricos tenemos que ser pobres. Para salir adelante tenemos que humillarnos. Para salir de primeros tenemos que venir de últimos. Señor, eres tan opuesto, eres tan diferente, Señor, pero eres tan bueno, eres tan perfecto. Estas enseñanzas que nos das traen vida y traen paz. Aunque son tan opuestos a lo que dice el mundo, nosotros sí tenemos paz. Nosotros sí tenemos vida. Y aunque tal vez estos 80, 90 años de nuestra vida terrenal sean difíciles, sean como nuestros antepasados, los santos de la Biblia, Señor, aunque sea difícil, nuestra eternidad está asegurada. Nuestra eternidad nunca se nos será arrebatada. Así que ayúdanos a cada día despojarnos de las cosas de este mundo, de lo que el mundo llama importante, de lo que el mundo llama esencial y poder correr la carrera. No importa cuánto falta de la carrera, siempre podemos entregar nuestra carrera a ti y poner nuestros tesoros en el cielo. Así que ayúdanos, Padre, a correr como los testigos, los que ya están en el cielo han corrido. Ayúdanos a correr con fuerza, dándolo todo, sabiendo que hay tan poco tiempo. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Y gracias porque es tan diferente, Señor. Debemos de entregarnos, debemos de darte nuestro pecado, darte nuestro corazón para que tú nos exaltes. Ayúdanos, te necesitamos. Ponemos nuestros ojos en ti. Tú eres nuestra meta. Así que te amamos, Jesús. Te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.